Mi hija, Sofía, cumplía 7 años, y su bicicleta nueva, esa de color rosa mexicano que tanto anhelaba, era su sueño hecho realidad. Yo, su mamá, me desvivía por darle lo mejor, especialmente después de que su padre nos abandonara. La alegría en sus ojos al verla no tenía precio. Era la recompensa a meses de trabajar el doble en la tortillería. Pero esa felicidad, como un castillo de arena frente a la ola, se desmoronó en un instante. Nunca imaginé que mi propia hermana Elena, la que creció conmigo en Tlaquepaque, la que compartía mis secretos, sería capaz de tal crueldad. La encontré en el patio de pie, con un martillo en la mano, y la bicicleta de Sofía, hecha pedazos. No eran golpes al azar. Era una destrucción metódica, violenta, como si quisiera borrar cada rastro de felicidad de la vida de mi pequeña. El corazón se me partió en 1000 pedazos. La traición me caló hasta los huesos, un dolor más agudo que cualquier golpe físico. En ese momento, la rabia me cegó, pero un pensamiento me detuvo. Sabía que gritar, llorar o incluso golpearla no cambiaría nada. Tenía que ser más astuta, más implacable. Mientras ella me miraba con una sonrisa fría, cargada de puro desprecio, pronuncié una sola frase, una que había escuchado de mi abuela en los mercados de Guadalajara, una frase que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Esa frase la dejó helada, borró su sonrisa y plantó en sus ojos un miedo que nunca antes había visto. Lo que sucedió después, la forma en que el destino se retorció, las verdades ocultas que salieron a la luz, y como una simple bicicleta destrozada desató una venganza que nadie vio venir, es una historia que te dejará sin aliento. El calor de agosto en Guadalajara siempre me ha parecido sofocante, pero ese día se sentía como un horno encendido directamente sobre mi alma. Mi hija Sofía, una niña de solo 7 años, acababa de recibir el regalo de cumpleaños que tanto anhelaba. Una bicicleta nueva, brillante, con canasta y serpentinas. La ilusión en sus ojos era un espectáculo que me llenaba el corazón, un momento puro de alegría en medio de la rutina. Había trabajado turnos extra en la fábrica de textiles para poder comprársela. Cada peso ganado con sudor y esfuerzo se sentía justificado al ver su sonrisa. Sofía no se despegaba de la bicicleta, la cuidaba como si fuera un tesoro. La había estacionado justo afuera de nuestra pequeña casa en Tlaquepaque, en el patio que compartíamos con la casa de mi hermana Lorena. Siempre habíamos tenido una relación complicada, llena de celos y resentimientos no expresados, una sombra constante que oscurecía cualquier intento de acercamiento. Ella siempre había sido la favorita de nuestra madre, la que recibía todo, mientras yo me sentía invisible. Esa tarde el aire se puso pesado, denso con una tensión que no lograba comprender. Escuché un ruido metálico fuerte, seguido de un grito ahogado de Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia el patio, la imagen aún grabada a fuego en mi memoria, Lorena, con un martillo en la mano, de pie junto a lo que quedaba de la bicicleta de Sofía. El metal estaba doblado, las ruedas destrozadas, el asiento arrancado. Mi hermana, Lorena, me miró con una sonrisa torcida, sus ojos fríos y vacíos. Sofía estaba llorando inconsolablemente, sus pequeñas manos cubriendo su boca. El regalo que tanto habíamos esperado, reducido a chatarra en cuestión de segundos. La rabia me invadió, una furia que nunca antes había sentido, un fuego ardiente que quemaba cada fibra de mi ser. No era solo la bicicleta, era la maldad gratuita, la envidia cruel, el desprecio de Lorena hacia la felicidad de mi hija. En ese instante, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La idea de la venganza comenzó a gestarse, silenciosa y peligrosa. El grito de Sofía resonaba en mis oídos, una melodía desgarradora que alimentaba el fuego de mi resentimiento. Observé a Lorena, su mirada gélida, como si el acto de destruir la bicicleta de mi hija no fuera más que un simple capricho. La impotencia me carcomía, pero debajo de ella, una semilla oscura de obsesión comenzaba a germinar. No podía permitir que esto quedara así. La imagen de Sofía llorando sobre los restos de su regalo se grabó en mi memoria, un recordatorio constante de la crueldad de mi hermana. Esa noche, mientras Sofía dormía, acunando un oso de peluche en lugar de su bicicleta, yo no pude conciliar el sueño. Mi mente era un torbellino de pensamientos, cada uno más amargo que el anterior. Recordaba los celos de Lorena desde que éramos niñas, como siempre intentaba sabotear mi felicidad. La vez que rompió mi muñeca favorita o cuando le dijo a mi primer novio que yo no era digna de él. Esta vez, sin embargo, había cruzado una línea inquebrantable, atacando lo que más amaba, mi hija. Al día siguiente, la furia seguía latente. Vi a Lorena en el patio regando sus plantas con una indiferencia que me helaba la sangre. Ella no sentía remordimiento. Esa realización fue un golpe. Comprendí que no bastaba con confrontarla,
Necesitaba algo más, una lección que no pudiera olvidar. La idea de la justicia, a mi manera, se afianzaba. No sería un ojo por ojo, sería algo más sutil, más doloroso, algo que la hiciera sentir la misma impotencia que sentí al ver la bicicleta de Sofía destrozada. La siguiente semana me dediqué a observar a Lorena, a estudiar sus hábitos, sus rutinas, sus puntos débiles. Me convertí en una sombra silenciosa, un espectador invisible en su propia casa. Descubrí su obsesión por su colección de orquídeas exóticas, esas que cuidaba con un esmero casi enfermizo, gastando fortunas en abonos y macetas. También noté su orgullo por su jardín, un oasis personal en medio del calor tapatío. Una sonrisa sombría apareció en mis labios. La venganza, pensé, es un plato que se sirve frío, y yo estaba lista para prepararlo. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, una intrincada danza de paciencia y precisión. Cada noche, después de que Sofía se dormía, consultaba foros de jardinería en línea, empapándome de información sobre las orquídeas. Aprendí sobre sus delicados ciclos, sus necesidades de humedad, los nutrientes exactos que las hacían florecer o marchitarse. No quería destruirlas de golpe. Quería que sufrieran lentamente, como Sofía había sufrido viendo su bicicleta destrozada. Recordaba la mirada de Lorena, ese vacío que me heló la sangre. Ahora, yo era la que sentía un vacío, pero uno lleno de determinación. Empecé a guardar pequeños frascos, mezclando soluciones caseras que prometían ser letales para las plantas más sensibles, pero indetectables a simple vista. Mi casa se convirtió en un laboratorio secreto, cada ingrediente una pieza en mi rompecabezas de venganza. Una tarde, mientras Lorena no estaba, me acerqué sigilosamente a su jardín. El aroma dulce de las orquídeas me envolvió, un contraste irónico con la amargura que sentía Sof en mi corazón. Me arrodillé, fingiendo admirar las flores, pero mis manos se movían con un propósito oculto. Vertí las primeras gotas de mi mezcla en la tierra de una de sus orquídeas más preciadas, la asterisco Phalaenopsis asterisco de pétalos morados que tanto presumía. Un escalofrío recorrió mi espalda, una mezcla de culpa y una satisfacción oscura. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Observaba a Lorena desde la distancia, buscando cualquier señal de cambio en sus amadas plantas. Sofía, ajena a mi plan, seguía triste por su bicicleta, y esa tristeza alimentaba mi fuego. Finalmente, una mañana, vi a Lorena salir al jardín con una expresión de horror. Una de las hojas de la asterisco Phalaenopsis asterisco se había vuelto amarilla, con manchas oscuras, como si una enfermedad incurable la estuviera consumiendo desde dentro. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. La primera etapa de mi venganza había comenzado. La sonrisa en mis labios se desvaneció rápidamente al ver la expresión de pánico en el rostro de Lorena. No era suficiente. Su disgusto por una orquídea enferma no se comparaba con la angustia que Sof había sentido al ver su bicicleta destrozada. Necesitaba más. Mi obsesión por la justicia, por verla pagar, crecía con cada día que pasaba. La imagen de Sofía llorando se repetía en mi mente, una y otra vez, alimentando la llama de mi determinación. Decidí que la sutileza ya no era mi aliada. Unas semanas después, Lorena recibió una llamada de la administración del fraccionamiento. La piscina, su preciado oasis, había sido cerrada indefinidamente por una contaminación misteriosa. Vi desde mi ventana cómo se desmoronaba, cómo su cara se torcía de frustración. Ese día mi hija Sof y yo fuimos al parque y la vi sonreír por primera vez en mucho tiempo, montando una bicicleta prestada. El contraste entre la felicidad de Sof y la miseria de Lorena era un bálsamo para mi alma herida. Pero aún no era suficiente. La sed de venganza era insaciable. Una tarde, mientras Lorena presumía de su nueva joya, un collar de perlas que decía haber comprado en un viaje exclusivo, la vi dejarlo descuidadamente sobre la mesa del jardín. La tentación fue demasiado fuerte. Esperé hasta que la oscuridad cubrió el patio. Me acerqué sigilosamente, mi corazón martillando en mi pecho. Con un movimiento rápido, tomé el collar. Al día siguiente lo vendí en el empeño de la esquina por una fracción de su valor real. El dinero no era importante, la humillación sí. Lorena estaba furiosa, gritando a los cuatro vientos que le habían robado. La vi buscar desesperadamente, su rostro contorsionado por la ira. Me miró con sospecha, pero no tenía pruebas. La satisfacción de saber que yo era la causa de su desesperación, de que estaba a punto de perderlo todo, me llenó de una euforia oscura. Estaba cerca, muy cerca de la confrontación final, el momento en que todo explotaría. La vi regresar a casa, el rostro desencajado, las manos temblorosas. El pánico se apoderaba de ella. Esperé, observando cada uno de sus movimientos, saboreando el momento. Finalmente, no pudo más.
Golpeó mi puerta con una furia descontrolada, sus ojos inyectados en sangre. Sof, sé que fuiste tú. Devuélveme lo que es mío, gritó, su voz estrangulada por la rabia y la desesperación. Abrí la puerta lentamente mostrando una calma que no sentía del todo. Lorena, ¿de qué hablas?, pregunté con una inocencia forzada. Ella entró sin invitación, buscando con la mirada como una bestia acorralada. Mi dinero, mi collar, todo. Desapareció. Y sé que fuiste tú, bruja, escupió, señalándome con un dedo tembloroso. Su desesperación era palpable, casi dulce. Me reí, una risa fría y calculada. Lorena, ¿crees que soy tan estúpida como para dejar pruebas? ¿Crees que no aprendí de tus engaños? Te equivocaste de hermana, le dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Su cara palideció. Se dio cuenta, en ese instante, de que no era la misma Sof ingenua de antes. ¿Qué hiciste, Sof? Dime qué hiciste, exigió, su voz ahora teñida de miedo. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos, disfrutando de su terror. Lo que tú me enseñaste, hermana, a jugar sucio. A tomar lo que es mío, o lo que me arrebataron, respondí, la imagen de la bicicleta destrozada de Sofía parpadeando en mi mente. Su rostro se contorsionó en una mezcla de horror y comprensión. El juego había terminado. La frase se clavó en ella como un puñal helado. Observé cómo el color abandonaba su rostro, dejando una palidez cadavérica. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora reflejaban un pánico genuino, la comprensión de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Sofía, mi pequeña Sofía, seguía aferrada a mí, su llanto había disminuido a sollozos silenciosos, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Mi hermana, Lorena, la gran Lorena, estaba acorralada, su fachada de superioridad hecha añicos. No grité, no levanté la voz. Solo la miré con una frialdad que nunca supe que poseía. Esto no se trata solo de una bicicleta, Lorena, dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada con el peso de años de agravios. Esto es por cada vez que me hiciste sentir menos, por cada vez que celebraste mi fracaso, por cada vez que intentaste robarme la poca felicidad que tenía. Cada palabra era una estocada, y ella retrocedía con cada una, no físicamente, sino en su espíritu. La vi encogerse, su orgullo desmoronándose ante mis ojos. No había satisfacción en su derrota, solo una profunda tristeza por lo que habíamos llegado a ser. Sofía me apretó más fuerte, como si temiera que me desvaneciera. Miré a mi hija, a sus ojos hinchados y rojos, y supe que esta no era la victoria que quería para ella. Mi venganza se sentía, vacía, un eco hueco de la furia que me había consumido. En ese momento comprendí que la verdadera victoria no era ver a Lorena sufrir, sino romper el ciclo. «Te arrepentirás de esto, Sof», murmuró mi hermana, su voz apenas audible. Negué con la cabeza. «No, Lorena. Tú te arrepentirás de lo que hiciste. Y yo aprenderé a construir algo nuevo, algo que no puedas destruir». Tomé la mano de Sofía y juntas nos alejamos de los escombros de la bicicleta y de la relación con mi hermana. El juego había terminado, sí, pero uno nuevo apenas comenzaba para Sofía y para mí. Con la voz temblorosa, le dije a mi hermana, no es solo la bicicleta, es lo que representa. Es la confianza que rompiste, la alegría que le robaste a mi hija, y los años de resentimiento que ahora se desbordan. Sus ojos se abrieron, no de rabia, sino de una comprensión que nunca antes había visto. Esa frase, tan sencilla, desmanteló años de negación. Las palabras no fueron un ataque sino un espejo, y en él, ella vio el reflejo de su propia amargura. El silencio que siguió fue pesado pero diferente. No era el silencio de la tensión, sino el de la revelación. Mi hermana, por primera vez, no respondió con un grito o una excusa. Simplemente bajó la mirada, y vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla. En ese instante, comprendí que la justicia no siempre es una venganza explosiva, sino a veces la cruda verdad expuesta. La bicicleta, destrozada, se convirtió en un símbolo de algo más grande. No recuperamos el juguete, pero recuperamos una pizca de humanidad. Ella aceptó pagar la reparación, un gesto pequeño pero significativo. No fue una reconciliación completa, ni un borrón y cuenta nueva, pero fue un inicio. Un camino largo y difícil, como la carretera que lleva a Tequila, pero al menos ya no estamos, ese en lados opuestos de la barrera. La paz llegó, no como una explosión, sino como el suave atardecer sobre el cerro de la Silla, teñido de un agridulce color esperanza.